El gobierno ha resuelto que se reconozca y se use por las tropas la escarapela nacional de las Provincias Unidas del Río de la Plata, que deberá componerse de dos colores, blanco y azul celeste, quedando abolida desde esta fecha la roja que antiguamente se distinguía. Con estas palabras, el gobierno de 1812 resolvía reconocer la escarapela como distintivo de nuestras tropas. Ahora bien, ¿por qué se eligieron esos colores? ¿Cuándo nacieron? Y en definitiva, ¿cómo fue el origen de nuestra escarapela? Juan, te traigo hoy para que me comentes sobre un símbolo argentino que estuvo presente siempre en nuestras charlas, pero nunca dimos foco en él, la escarapela. Bueno, vos te acordás que hablamos de la escarapela ya cuando nos referimos a cómo era la bandera que había concebido Manuel Belgrano, ¿te acordás? Sí, recuerdo que charlamos sobre ella cuando hablamos sobre el cuadro de Belgrano particularmente. Sí, pero bueno, la escarapela tiene una particularidad que la hace única. Podríamos decir que nació varias veces en la historia antes del 18 de febrero de 1812, que fue cuando el primer triunvirato la creó oficialmente mediante un decreto. Ah, no sabía eso, contame. Bueno, antes de hablar un poquitito de eso, ¿te parece si repasamos un poquitito el origen de nuestros colores? ¿De dónde vienen el celeste y blanco según las distintas fuentes o teorías que han llegado hasta nosotros? Sí, recuerdo que charlamos que en la semana de mayo French y Beruti repartieron cintas celestes y blancas, ¿puede ser? Pero vos te acordarás que no fue tan así, porque han llegado hasta nosotros constancias documentales que dan cuenta de que en realidad las cintas que se repartieron en las jornadas previas al 25 de mayo eran todas blancas. Por ejemplo, Juan Manuel Beruti, que era hermano de Antonio Luis Beruti, uno de los chisperos de Mayo, junto con Domingo French, los alborotadores, digamos, nos cuenta en sus memorias que era un diario que llevaba todos los días, que las jornadas previas al 25 de mayo, lo que los patriotas llevaban básicamente en sus casacas eran, algunos de ellos, una escarapela encarnada, escarapela roja, que era la escarapela realista o española. En los sombreros de copa llevaban cintas o cintillos, le dice Beruti, blancos, adornando un ramo de olivo como penacho. Y también nos cuenta que recién el 25 de mayo es cuando se van a repartir no solamente las cintas blancas que significaban la unión entre español y realista, la concordia que se esperaba en los primeros días, y sino que en otra mano algunos llevaban una cinta roja significando la violencia, la sangre. ¿Por qué era esto? Vos te acordarás que cuando hablamos de la Revolución de Mayo, dijimos que ya el 25 de mayo los ánimos de los patriotas estaban caldeados. El lunes 21 la alarma se empezó al amanecer. Los sombreros de los patriotas fueron adornados con el retrato de Fernando VII, sobre el cual y en el ojal de la casaca llevaban una cinta blanca, significando, según dice, unión entre sí y fidelidad a Fernando VII en caso de que sea restaurado el trono. Nathan Cook, marinero norteamericano. La idea de ellos era que el cabildo accediera a sacar del medio a Baltasar Hidalgo de Cisneros, el último virrey, y que si no accedían a las demandas que ellos proponían pacíficamente con la cinta blanca, iban a reaccionar en forma muy violenta con la cinta roja. Entonces era ese ultimátum que los patriotas les daban al cabildo, y de ahí la cinta blanca y la cinta roja, que únicamente circuló el 25 de mayo. Juan, si mal no recuerdo, habíamos charlado que fue Cornelio Saavedra quien escribió en sus memorias que habían repartido cintas celestes y blancas en la semana de mayo, ¿puede ser? Claro, fue el primero quizás que introdujo esta confusión en la historia que ha llegado hasta nuestros días. Ahora, vos me dirás, ¿y por qué Cornelio Saavedra se equivoca y pone eso en sus memorias? Bueno, en realidad, las cintas celestes y blancas se repartieron recién a partir de febrero y marzo de 1811 y no en mayo de 1810. Bueno, algunos podrían pensar que esto todo se debió a un error simplemente involuntario, una confusión propia de Saavedra, después de muchos años confundir 1810 con 1811, los tiempos juntos, simultáneos, cuando fueron dos circunstancias distintas. Pero otros pueden llegar a pensar que en realidad este error de Saavedra fue totalmente deliberado. Y vos me dirás, ¿por qué? Sí, no entiendo por qué deliberado, Juan. Bueno, es muy sencillo. Las cintas celestes y blancas se empezaron a repartir, como te decía, entre febrero y marzo de 1811. Esos eran emblemas del morenismo, que se reunían los morenistas en la Sociedad Patriótica. Los morenistas se identificaban con estas cintas celestes y blancas y las distribuían para identificarse entre ellos como un gesto de oposición al gobierno de la Junta Grande que estaba siendo manejado por los saavedristas y por los provincianos. Entonces, vos te pondrás a ver que Saavedra, después de muchos años, vio
con mucha pena quizás, que el símbolo de sus adversarios políticos, que era el morenismo, después se terminó convirtiendo en el símbolo de toda la nación, de la cual él también era parte. Y le debe haber costado muy mucho reconocer que en realidad el origen de estos colores patrios era de sus adversarios políticos y trató de confundir a la gente y decir, no, en realidad todo lo hicimos entre todos en las jornadas previas a mayo de 1810. Sí, te entiendo claramente. Ahora, Juan, nombraste la Sociedad Patriótica. ¿Qué es la Sociedad Patriótica? Bueno, la Sociedad Patriótica era un movimiento que se concibió entre febrero y marzo de 1811, formada por los seguidores de Mariano Moreno. Mariano Moreno ya no estaba, se había embarcado rumbo a Europa, y todos sus seguidores se agruparon en este movimiento, que se reunían en el Café de Marcos, y básicamente la idea de ellos era llevar la revolución a su extremo, a sus límites. Leían mucho los pensadores franceses y se caracterizaron por tener una oposición muy dura hacia la Junta Grande. Ahora te hago, Juan, una consulta. ¿También no era el que el color celeste y blanco era de la Casa de los Borbones? Exacto. Otra tesis que podemos llegar a pensar con respecto al origen de nuestros colores era que se lo tomó porque los Borbones utilizaban mucho el celeste y blanco, sobre todo en virtud de la orden de Carlos III, que era una banda que se utilizaban y se los daba como homenaje a muy pocas personas que eran elegidas. Entonces, a los fines de mostrar una continuidad, un respeto y un apego al régimen borbónico para no darles la razón a aquellos realistas que sostenían que se buscaba la independencia, es que piensan que se pudo haber seguido con estos colores. Otra tesis también con respecto a esto es que el blanco era el color típico y tradicional de los Borbones, tanto en Francia como en España. El azul era el color de la Revolución Francesa, que significaba la libertad de pensamiento. Entonces, si amalgamamos el blanco con el azul, tenemos el celeste, es decir, una monarquía con libertad, una monarquía constitucional. Entonces, de ahí tenemos la armonía entre el blanco y el celeste, es decir, buscar esa unión con esa monarquía constitucional. No te olvides también de que muchos de nuestros próceres, empezando por Manuel Belgrano, Juan José Castelli, creían en la necesidad de implantar en nuestras provincias unidas una monarquía constitucional. Acá tiene sentido más que nada teniendo en cuenta que Belgrano, al ser también oficial de patricio, el uniforme de los patricios era celeste y blanco también. Claro, también era azul y blanco, y en realidad vos fíjate que algunos piensan que en aquella época, desde las invasiones inglesas en adelante, los patricios en su galera utilizaban un penacho, una combinación de plumas celestes y blancas. Las fajas celestes y blancas son el símbolo de la soberanía de los reyes españoles sobre los dominios no de España, sino de la corona, que se extendían a Flandes, a Nápoles, a las Indias, y de esa banda real hicieron nuestros padres divisa y escarapela para mostrar que del pecho de un rey cautivo tomábamos nuestra propia soberanía como pueblo. Presidente Domingo Faustino Sarmiento. Discurso pronunciado el 24 de septiembre de 1873. Juan, ya me queda clara sobre cómo son las teorías de los colores de la escarapela. Ahora, la escarapela propiamente dicha, ¿cómo fue concebida? ¿Cómo fue creada? Podríamos decir que la escarapela argentina nació en realidad varios meses antes de su creación formal, el 18 de febrero de 1812, y que su padre fue José de Moldes. ¿José de Moldes, el mismo en la batalla de Tucumán? El mismo. Pero vení, te cuento, dale. Juan, veníamos charlando de los colores de la escarapela, la creación de la misma, y en esa instancia me comentaste que José de Moldes fue el padre de la escarapela. Contame cómo fue eso. Bueno, primero vamos a hablar de quién era José de Moldes. José de Moldes había nacido en Salta en 1785. Provenía de una familia de Alcurnia y de Abolengo, española, de Galicia. Sus padres habían llegado a nuestras costas en la segunda mitad del siglo XVIII. Y su papá había llegado también a ser alcalde de la ciudad de Salta. Tenía muy buen pasar económico y se dio el lujo en aquella época de mandar a sus hijos a cursar todos los estudios. En Salta, Moldes cursó sus estudios primarios, en Buenos Aires sus estudios secundarios, y después su padre pudo costearlo, tanto a él como a su hermano Eustaquio, para que se dirigieran a España a cursar sus estudios universitarios. En aquella época no era tan común esto. Así que llegaron a España en 1803. Pero aparentemente los estudios universitarios no eran mucho la vocación de José de Moldes.
Al poco tiempo se empezó a involucrar en actividades políticas, es decir, se empezó a relacionar con aquellos independentistas americanos que estaban en España y que habían empezado a formar las primeras logias en busca de la independencia de las colonias americanas. Mira qué interesante, no sabía que ya en esa época había logias buscando la independencia de lo que es Latinoamérica hoy. Tengo una consulta, seguí contándome de Moldes porque es interesante lo que estaba haciendo. Claro, vos fíjate que Moldes se relaciona con Francisco de Miranda, que fue el principal precursor de la independencia hispana en América, era venezolano. Se relacionó también con Bolívar, se relacionó también con su comprovinciano, de quien llegó a ser gran amigo, Francisco de Gurruchaga. Se relacionó también con Juan Martín de Pueyrredón, que para 1807 también ya estaba en España, había sido enviado por el Cabildo de Buenos Aires para gestionar ayuda para contrarrestar la segunda invasión inglesa. Es decir, y todos estos americanos eran conspiradores y se reunían en organizaciones secretas de las que mucho no se sabía, entre las cuales estaba Moldes. Al poco tiempo Moldes, como te decía, dejó sus estudios universitarios e ingresó en la Guardia Real de Carlos IV, en Madrid, que no era un lugar donde podía entrar cualquiera, sino que tenía que ser alguien de, como te decía yo, de cierta alcurnia, de cierto abolengo, porque no se aceptaba cualquier tipo de reclutas. Y de esa manera le permitió a Moldes relacionarse con lo mejor de la sociedad española y también europea de la época. ¿Cómo era Moldes? Me interesa saber cómo era Moldes, porque sé que era bastante áspero. Exactamente, era una persona muy altanera, con muy pocos amigos, digamos, no generó muchas simpatías entre sus pares y entre sus subordinados. Fíjate vos que cuando el general Belgrano, que de quien era amigo, uno de los pocos amigos que tenía, lo quiso nombrar como jefe del Estado Mayor del Ejército del Norte, prácticamente todos los soldados y sus pares se le sublevaron y amenazaron con no obedecerlo en el caso de que tuviera que estar Moldes al frente de ellos. Moldes, ¿qué hizo? Se vio obligado a renunciar y Belgrano quedó muy sentido con el ejército a raíz de esta determinación. Pero bueno, volviendo al tema, fíjate que se cuenta una anécdota muy curiosa con respecto a José de Moldes en el Palacio de Real en Madrid. Dicen que una noche en la que había sido invitado a una cena, en un banquete, estaba Moldes compartiendo la mesa con un enviado, un emisario de Napoleón en forma previa a la invasión napoleónica a España. Se trataba del general Auguste Requiers. Y bueno, parece que por efectos de la bebida, este Requiers también era tan altanero como Moldes, y en un momento determinado les dijo que bueno, que le sería muy fácil para Napoleón conquistar a España como también a sus colonias. Bueno, te imaginas que era un desafío tremendo en la mesa y Moldes recogió el guante y le dijo que bueno, precisamente eso mismo habían pensado los ingleses frente a Buenos Aires en 2 oportunidades y así les había ido también. El general Belgrano, que había quedado muy complacido de la comportación del coronel don José Moldes, quiso darle un destino en el ejército. Proporcionado a sus antecedentes y rango, lo hizo, pues, reconocer de inspector general de infantería y caballería. El genio adusto de Moldes, su severidad, que se había hecho proverbial, las antipatías que se había creado en el ejército cuando el año anterior, mandándolo el señor Pueyrredón, había desempeñado las funciones de segundo general, todo contribuyó a sublevar los ánimos contra su elección. Hubo agrias murmuraciones, se formaron corrillos y de allí se pasó a formalizar una representación para pedir su destitución. El general Belgrano, después de los más amargos pesares, tuvo también que devorar en secreto tal desaire. General José María Paz, Memorias Póstumas. Y Requiers le contestó ni lento ni perezoso de que una cosa a la que él nunca pudo entender es cómo un pueblo inculto y amodorrado como era el de Buenos Aires pudo haber vencido a un ejército tan disciplinado y uno de los mejores del mundo como era el ejército británico. A lo cual Moldes le contestó que esa chusma inculta y amodorrada tenía mucho más valor que los serviles al tirano de Europa, por alusión al propio Napoleón. Y dicho esto, le pegó una trompada al general Requiers. Requiers, indignado con esto, lo retó a duelo a Moldes. El duelo se llevó a cabo al día siguiente, mediante espada, y el resultado del mismo fue que el general Requiers quedó tendido en el campo del honor, muerto, con 2 heridas de espada causadas por Moldes. Y ahora tengo una pregunta, Juan, ¿cómo hace Moldes para venir acá? ¿Qué sucede? Bueno, te imaginas que al poco tiempo vino la invasión napoleónica a España, a Moldes lo persiguieron los franceses para ejecutarlo debido a que había matado al emisario de Napoleón, lo llegaron a capturar. En forma muy, valiente se logra escapar de las líneas francesas, vuelve a donde están los españoles para caer nuevamente preso por sus actividades conspiradoras con la logia. Caen presos tanto Moldes, su hermano, Francisco de Gurruchaga y el propio Juan Martín de Pueyrredón. Fíjate que se escaparon en forma muy cinematográfica, haciendo de carreros en una carreta, y Juan Martín de Pueyrredón escondido en un tonel. Sobornaron a los guardias y así fue como llegaron nuevamente huyendo hacia nuestras costas, ya que no había lugar para ellos en Europa. ¿Y acá qué hicieron?
En 1809 se incorporaron todos a los movimientos revolucionarios que buscaban la supresión del virrey. Cuando estalla la Revolución de Mayo, Juan Martín de Pueyrredón es designado por la primera junta como gobernador de la provincia de Córdoba del Tucumán. Acordate que en reemplazo de Juan Gutiérrez de la Concha, que había sido ejecutado con Santiago de Liniers. Sí. Bueno, Juan Martín de Pueyrredón no se olvida de su amigo y pide que a José de Moldes se lo designe como teniente de gobernador de Mendoza. Mendoza en ese entonces dependía de la provincia de Córdoba del Tucumán y iba a depender casualmente de Juan Martín de Pueyrredón. El gobierno de José de Moldes en Mendoza se lo recordó muy mucho y se lo recuerda hasta el día de hoy por los mendocinos. En primer lugar, trajo el primer médico a la ciudad de Mendoza desde Buenos Aires, que no había en aquel entonces, realizó un censo, puso orden en la ciudad. También y sobre todo fue muy duro con los realistas, muy acorde con su propia personalidad. Los encarceló, los envió encadenados hacia Buenos Aires, les incautó todos sus bienes y los hizo rematar en la plaza pública. Te interrumpo acá, la escarapela, ¿cómo entra en esta vida de Moldes? Bueno, en ese momento él, como teniente de gobernador, instituye dos compañías de escoltas del teniente de gobernador suyas, y que eran los alabarderos de Mendoza. Los alabarderos eran una especie de copia de lo que él había visto en la Guardia Real de Carlos IV en España. Y a la falta de armas de fuego les puso alabardas, que eran unas armas señoriales para aquel entonces. La primera compañía de alabarderos está completa de gente, pero con la precisa obligación y trabajo de formar militares desde el capitán que la manda hasta el último soldado. A estas dos compañías he puesto escarapela nacional que he formado con alusión al sur, celeste y los puntos blancas por las manchas que tiene este celaje que ya vemos despejado. La reunión de las provincias parece que da margen para considerar, llegado el tiempo, el uso de una cocarda nacional y de una graduación propia de ella, más cuando la tienen todas las naciones y que es precisa para que nuestros paisanos levanten la cabeza, que aún la tienen baja. Desearía fuese de la aprobación de vuestra excelencia, y en el interín viene la orden de vuestra excelencia. La tengo colocada en mi sombrero. Dios guarde a vuestra excelencia muchos años. Carta de José de Moldes a la Junta Grande. Y él, el 31 de diciembre de 1810, le comunica en una nota a la Junta Grande de que había constituido estas dos compañías de alabarderos y les había impuesto como símbolo una escarapela. ¿Cómo era esa escarapela que nos cuenta Moldes? Esa escarapela era redonda, de bordes celestes y de fondo blanco. Y él dice que la confeccionó de esa manera, inspirándose en los colores del cielo. Juan, te interrumpo acá y tengo una pregunta. ¿Qué pasó con la escarapela de Moldes? Por lo que me comentaste, le mandó una nota a la Junta Grande y la Junta Grande la tomó, le dio cabida, le dio curso, la mató a la escarapela. Bueno, vos fíjate que para enero de 1811, los primeros días de enero, debe ser que la Junta Grande ha recibido esta comunicación de Moldes. Pero esta comunicación de Moldes cayó en medio de una pelea interna muy fuerte dentro del seno de la Junta Grande entre la mayoría saavedrista y provinciana contra la minoría morenista que había en la Junta Grande. Entonces, en medio de esa disputa política, medio que ni se la trató, y un poco habrá quedado en el olvido o en el cajón. Esa es una teoría. ¿La Junta Grande sabía que Moldes era morenista? Bueno, ahí está el tema. La otra teoría es que, en forma consciente, la Junta Grande cajoneó esta propuesta porque venía de un opositor, venía de un encumbrado miembro del morenismo. Entonces, no le iban a dar mucho curso, un emblema propuesta por la oposición. Entonces, muy probablemente fue mandada al olvido. Y es así que la escarapela que concibió Moldes, la primera documentada, celeste y blanca, pasó sin pena ni gloria. Y así fue que Moldes, al poco tiempo, el 12 de enero de 1810, fue relevado de su cargo de teniente gobernador de Mendoza. Es decir, la Junta Grande, quizás por su afinidad con el morenismo, lo sustituyó y le ordenó que regresara inmediatamente a Buenos Aires. Es aquí que Moldes regresa a Buenos Aires a fines de enero de 1811. ¿Y qué es lo primero que hace Moldes? Evidentemente, unirse a su partido, es decir, a la Sociedad Patriótica, a los morenistas. Y vos fíjate acá una particularidad. La Sociedad Patriótica y los morenistas empiezan a difundir los colores celestes y blancos, o casualidad, los mismos colores de Moldes, una vez que Moldes ya está de vuelta en Buenos Aires a partir de febrero y marzo de 1811. Claro, entonces no me parece nada extraño que los colores del escarapela de Moldes haya tomado el morenismo para tomarlo como emblema de su partido. Claro, Moldes era un netamente morenista y quizás él haya sido uno de los más impulsores, más entusiastas de que los colores celestes y blancos sean tomados como símbolos de la oposición. Y quizás haya dicho en su interior,
Bueno, no quisieron aceptar mi propuesta oficial, ahora lo vamos a tomar como emblema de la oposición. Ayer tarde entró aquí un barco procedente de Buenos Aires y cuyo capitán ha declarado que, el día antes de su partida de Buenos Aires, el populacho andaba muy alborotado, adornando sus sombreros con lazos azules y blancos. Carta del embajador español en Río de Janeiro, Marqués de Casa Irujo, al gobernador realista del Paraguay, Bernardo de Velasco, 8 de abril de 1811. Ahora, volviendo a la escarapela propiamente dicha, Juan, de la escarapela de Moldes a la de Belgrano, ¿cómo llegamos? Ahora te cuento. Juan, veníamos charlando sobre la escarapela, habíamos hablado de que Moldes la había creado estando en Mendoza, la Junta Grande no le había dado cabida, él volvió a Buenos Aires y posiblemente los colores del morenismo viene asociado con el color original de que él había seleccionado. Ahora ibas a contarme cómo llegamos de la escarapela esa a la escarapela de Belgrano. Bueno, en primer lugar, acordate también hablamos un poquitito sobre el origen de los colores celestes y blancos. Acordate que no fue que se distribuyeron nuevamente durante las jornadas de mayo, sino que recién aparecieron aproximadamente, como vos bien decís, en marzo de 1811, como emblemas de la sociedad patriótica. Y también dijimos que los colores pueden haber sido originados, acordate vos, por los colores de los Borbones, de la orden de Carlos III. Sí, también están las más poéticas, donde piensan que uno pudo haberlo tomado los colores del azul del cielo, el blanco de las nubes, o también de la advocación de la Virgen de Luján. Sí. También tener en cuenta que los colores de los patricios, Belgrano era un oficial de los patricios, era su regimiento favorito, también puede haber sido tomado como base. También podemos decir que la combinación de los colores blanco y celeste, dando apego a la monarquía constitucional que algunos patriotas en las primeras épocas querían implantar en el Río de la Plata. No te olvides también vos que Belgrano fue uno de los principales líderes carlotistas en aquella época. ¿Quiénes son los carlotistas, Juan? Bueno, los carlotistas eran aquellos que en 1808 en adelante tenían la idea de traer a la infanta Carlota Joaquina de Borbón, hermana de Fernando VII, para coronarla en el Río de la Plata. En definitiva, la idea de los carlotistas era mantener la monarquía borbónica, mantener el apego a los colores celestes y blancos, que eran los colores de los borbónicos, pero gobernándonos nosotros mismos mediante este mecanismo de la monarquía constitucional en el Río de la Plata. Bastante novedoso, entre los cuales, bueno, estos sostenedores eran Manuel Belgrano, su primo Juan José Castelli, entre otros. Tengo una pregunta acá, Juan. Me habías comentado además que incluso la escarapela no había sido creada en 1812, sino había sido creada mucho antes por José de Moldes. Claro, hemos hablado también un poco de las peripecias de José de Moldes, este salteño, este bravo salteño que estuvo en España, que pudo presenciar las guerras napoleónicas ahí in situ, que también estuvo en la batalla de Tucumán y que con motivo de la Revolución de Mayo fue designado teniente de gobernador de Mendoza. Y allí, estando en Mendoza, es cuando José de Moldes crea estas dos compañías de labarderos mendocinos como su propia escolta personal y decide uniformarlas con una escarapela nueva que no se conocía en ese momento, como era esa escarapela redonda, ¿sí?, con los bordes celestes y el fondo, el centro, blanco. ¿Y en qué se inspira Moldes? Cuenta él para crear esta escarapela por primera vez los colores celestes y blancos en nuestro país, en los colores del cielo. Y eso es así como él le transmite a la Junta Grande de que ha concebido este distintivo para los fines de que se extienda, se adopte y se exteriorice en todo el país. Ahora, la Junta Grande no le da cabida, él vuelve a Buenos Aires tal cual charlamos y se pierde la escarapela esa. A la escarapela de Belgrano, justamente eso es lo que me vas a contar. Bueno, de ahí pasarán varios meses hasta que Belgrano es enviado a las barrancas del Rosario por el primer triunvirato en los primeros días de enero de 1812. ¿Cuál era la idea del primer triunvirato? Proteger las costas del río Paraná de las incursiones que tenía la flotilla realista que desde Montevideo salían a asolar las costas patriotas. Entonces se habían colocado dos conjuntos de cañones en Rosario. En ese momento Belgrano advierte de que las escarapelas que estaban usando nuestras tropas eran las mismas que utilizaban los realistas y en el caso de que se embarcaran iba a haber algún enfrentamiento, podría haber confusiones. ¿Cuál era esa escarapela? La escarapela roja o encarnada redonda realista que la usaban todos los soldados. Entonces él se dirige el 13 de febrero de 1812 al triunvirato, haciéndole ver esta situación y proponiéndoles que adoptaran una nueva escarapela para evitar este tipo de confusiones.
Excelentísimo señor, parece de que es llegado el caso de que vuestra excelencia se sirva declarar la escarapela nacional que debemos usar para que no se equivoque con la de nuestros enemigos y no haya ocasiones que puedan sernos de perjuicio, y como por otra parte observo que hay cuerpos del ejército que la llevan diferente, de modo que sea casi una señal de división, cuyas sombras, si es posible, deben alejarse. Como vuestra excelencia sabe, me tomo la libertad de exigir de vuestra excelencia la declaratoria que antes expuse. Dios guarde a vuestra excelencia muchos años. Rosario, 13 de febrero de 1812. Carta de Manuel Belgrano al primer triunvirato. Es así que el triunvirato, 5 días después, el 18 de febrero de 1812, mediante un decreto, firmado por mano del secretario del triunvirato, Bernardino Rivadavia, instituye que créase la escarapela de las Provincias Unidas del Río de la Plata en dos colores, blanco y azul celeste. Fíjate el orden, blanco y azul celeste. Contraria a la de Moldes. Exactamente. ¿Y cómo era esa primera escarapela? Esa escarapela también era redonda, pero blanca en los bordes y celeste en el medio. Es decir, era la misma escarapela morenista, la misma escarapela de Moldes, pero se le habían invertido la importancia de los colores. Los mismos colores, pero el blanco con un papel preponderante y el celeste un papel más limitado. Y es por eso que nosotros lo conocemos a Bernardino Rivadavia como el creador de la escarapela, porque él oficializa el uso de la escarapela a través de su decreto. El gobierno ha resuelto que se reconozca y se use por las tropas la escarapela nacional de las Provincias Unidas del Río de la Plata, que deberá componerse de dos colores, blanco y azul celeste, quedando abolida desde esta fecha la roja que antiguamente se distinguía. Decreto: sea la escarapela nacional de las Provincias Unidas del Río de la Plata de color blanco y azul celeste, y comuníquese al gobierno y al Estado Mayor. Bernardino Rivadavia, secretario del primer triunvirato, 18 de febrero de 1812. Así, a partir de entonces ya la escarapela y esos colores adoptan un carácter oficial, y el creador de nuestra escarapela podríamos decir que fue Bernardino Rivadavia, secretario del primer triunvirato. Pero aquí no termina todo, Juan, seguro sigue la creación de la bandera y muchas otras cosas más a partir de aquí. Seguro, por eso, ¿te parece que lo dejemos para otra historia? Sí, encantado. Dale.